Bueno. Sí, bueno. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bueno, pues en esta mañana vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios y vamos a analizar este tema que he titulado Dios está a prueba. Fíjense que normalmente en la Escritura hablamos de que quienes somos probados somos cada uno de nosotros, ¿sí o no? Dice por ahí, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Y un examen, ¿verdad?, es un sinónimo de una prueba. Y una prueba, hermanos, ¿para qué es una prueba? ¿Para qué? Para medir el conocimiento. ¿Para qué más? ¿Perdón? Para medir nuestras aptitudes. Es una manera, ¿verdad?, de comprobar algo. En realidad, cuando están en la escuela los muchachos, cuando a nosotros nos tocó, ¿verdad?, generalmente nos hacían pruebas. ¿Cada cuándo, hermanos, les tocaban hacer pruebas a ustedes? A veces cada mes, a veces cada bimestre, ¿no? A veces al semestre, dependiendo. Y en realidad, hermanos, pues todo esto no era el objetivo para que todos reprobáramos y nos quedáramos, ¿verdad?, como los más burros del salón, sino en realidad todo esto era con el propósito de que pudiéramos, hermanos, medir algo. Y en este caso era el aprendizaje que estábamos teniendo en relación a lo que estábamos recibiendo precisamente en la escuela. Y también, hermanos, hablar de pruebas, ¿verdad?, en el caso de lo que nosotros vivimos espiritualmente, muchas veces la Escritura nos enseña que nosotros somos probados. Dios a su pueblo, ¿cuántas veces no lo probó, verdad?, para ver si estaban en su voluntad. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor varias veces les dijo que Él los estaba probando su fe. Pero hoy, hermanos, no vamos a hablar de la prueba que vivimos cada uno de nosotros, sino de la prueba que Dios, hermanos, va a experimentar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Creen que podamos probar a Dios? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Sí o no? Hermano Andrés dice que no. ¿Por qué, hermano, dices que no? No lo podemos probar. Simplemente dice mi hermano, no lo podemos probar y se acabó. ¿Alguien, hermanos, que me argumente por qué no y por qué sí? A ver, hermano David. Que habla precisamente sobre las bendiciones. Ajá. Si nosotros cumplimos con uno de sus mandamientos, hace referencia a los diezmos. Ajá. Dice, probadme. Entonces, pues en ese sentido, pues sí Él nos sugiere o no sé si sea la palabra correcta, nos reta a que lo probemos, sí, para que Él de alguna forma demuestre que sí nos puede bendecir si cumplimos ese mandamiento. Exactamente, hermanos. Precisamente en esto va a girar nuestro tema, en lo que acaba de mencionar nuestro hermano David Tlaxcuapan. Y él dice, hermanos, y se pregunta, pues yo no sé si la palabra correcta sea que nos rete. Yo muchas veces digo eso, que Dios nos reta todo el tiempo. Y nos reta, hermanos, porque precisamente nos quiere ver crecer, porque nos quiere, hermanos, mejores hijos. Entonces, claro que Dios nos pone retos, ¿verdad? Nada más que a veces hemos malentendido o distorsionado el concepto de retar, pero retar es bueno. Retar tiene que ver precisamente con que cumplamos un reto. Y Dios, hermanos, cuando pronuncia esas palabras, que por cierto las hace a través de un profeta llamado Malaquías, vamos a verlas, y que están aquí en la pantalla, creo. Algo pasó, hermano. ¿Se nos fue la imagen? Ya dejamos esa, hermano, por favor, gracias. Entonces, tenemos aquí Malaquías 3:10 y lo voy a leer en esta versión, traducción lenguaje actual, que dice así. Si quieren compararlo con la Reina Valera, traigan a mi templo sus diezmos, dice el Señor a través de Malaquías, y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Fíjense lo que está diciendo, hermanos, en un inicio Dios a través de este profeta a su pueblo.
traigan a mi templo sus diezmos y echen las ofrendas en el cofre, ¿verdad?, de las mismas ofrendas. Y dice ¿por qué? Dice ¿qué va a traer como consecuencia? Si tú o yo damos el diezmo y las ofrendas, ¿qué es lo que no va a faltar, hermanos? Alimento. Y aquí, hermanos, lo podemos ver tanto en lo espiritual como en lo material, porque ambas cosas, hermanos, dependen en buena medida de cómo nosotros concebimos estas palabras, este mandato de Dios. Dios está estableciendo, hermanos. Hace 8 días yo se los decía en la lección de escuela sabática, hay cosas que no necesitamos pedirle a Dios, porque Él ya puso las reglas para que se den. ¿Queremos alimento? Dice, traigan entonces los diezmos y las ofrendas al templo. Y luego dice esto, hermanos, que es de donde vamos a partir precisamente para este tema. Pónganme a prueba con esto. Claramente dice Dios cómo podemos probarlo, ¿sí o no? Él dice, pruébenme. Si ustedes traen sus diezmos y ofrendas, no va a faltar alimento. Ya les dije cómo. Y es como ustedes me pueden probar. Y dice, y les enviaré, ¿qué cosa? Abundantes lluvias. ¿La lluvia para qué es? Para que la tierra, hermanos, ¿verdad?, se humedezca y esta produzca ¿qué? Lo que ya dijo que no va a faltar si nosotros cumplimos con ese mandamiento. Y es el alimento. Entonces, efectivamente, hermanos, principalmente está hablando del alimento material. Esto, hermanos, es importante. Y luego dice el versículo siguiente. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. ¿Hasta dónde lo lleva Dios? Y lo dice específicamente. Insisto, ¿no quieren que les falte alimento? Cumplan con este mandamiento. Y yo voy a hacer que ninguna plaga toque sus siembras. Porque cuando las plagas llegan, hermanos, a las siembras, ¿verdad?, de las cuales nosotros dependemos, porque de ahí nos alimentamos al fin y al cabo, pueden, hermanos, dañar y pueden afectar gravemente el que el alimento entonces no se produzca y llegue a nosotros. Yo no sé si ustedes en este momento se estén preguntando, pero yo cuando leo esto, las plagas, hermanos, que se llegan a vivir, ¿no serán entonces consecuencia de que no se está cumpliendo con este mandamiento? Necesariamente sí, porque es la otra parte. Si esto no se cumple, entonces ¿qué va a llegar a la tierra? Pues esas plagas, a las plantas, a la siembra. Entonces Dios ya todo lo estableció y se dan esas consecuencias, ahora en este caso negativas. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán como, hermanos, muy dichosos. Esto sigue pasando en la actualidad, ¿sí o no? Con ese pueblo, particularmente el pueblo de Israel, que fue el primero que recibió este mandamiento, hermanos. Sí. ¿Hasta dónde ha trascendido ese mandamiento? Que después de cuántos milenios, ese pueblo, hermanos, sigue siendo como un pueblo, reconocido como un pueblo que no le falta el alimento, que abunda, hermanos, lo material, que no escasea entre ellos precisamente ese pan. Si por algo, hermanos, es reconocido y a veces malamente, ¿verdad?, ese pueblo es porque tiene abundancia. Porque tiene, hermanos, porque es un pueblo próspero. Porque, hermanos, hoy en día también es reconocido ese pueblo porque resulta que en la tierra de Israel, ¿verdad?, donde antes era desierto, ellos han hecho precisamente nacer simiente para poderse alimentar. Y ellos, hermanos, al menos los practicantes, los que creen en Dios, dicen que toda esa tecnología y todo lo que han logrado es precisamente porque Dios a ellos los eligió como el pueblo escogido. Y si es cierto, hermanos, si se cumplen todas estas palabras, dice al final de este versículo, yo soy el Dios todopoderoso y les juro, porque Dios no está jugando, hermanos, dice, si ustedes cumplen con esto y me prueban, les juro que así lo haré. Yo nada más quisiera, hermanos, que ustedes reflexionaran y pensaran. Y yo siempre trato de hacer este ejercicio porque creo que es la prueba de que todos hemos vivido esto.
y de que esto no es una mentira y de que esto es una realidad. Cuando nosotros hemos cumplido, hermanos, con los mandamientos de Dios, particularmente de lo que está hablando aquí Malaquías, del diezmo y la ofrenda, ¿a poco no, hermanos? Lo que llega a nuestro canastillo, es decir, lo que nosotros trabajamos y lo que nos es pagado por ello, o el mismo alimento, o el hogar, etcétera, los bienes materiales, ¿a poco no están ahí presentes, hermanos, cuando estamos cumpliendo con Dios? ¿Y a poco no pasa todo lo contrario cuando lo dejamos de hacer? Y a veces no nos damos cuenta, sino hasta que ya vimos la consecuencia de que dejamos de cumplir y de pronto nos quejamos porque nos está faltando, porque no nos está alcanzando. Y volteamos y reflexionamos cuando todavía tenemos, ¿verdad? Todavía un poquito ahí de Espíritu Santo y decimos, híjole, pues es que yo dejé de cumplir con este mandato. Dejé de cumplir con lo que Dios me estaba diciendo y que estaba llevando al grado de una prueba hacia Él. Y nos damos cuenta que es cierto, hermanos. Cuando nosotros no hemos dejado o ni siquiera hemos alcanzado ese pensar y esa práctica de desprendernos, ¿verdad?, de lo que aparentemente es nuestro, porque yo lo trabajé, yo me lo gané. ¿Cuántas horas trabajamos, hermanos, cuando trabajan ustedes? ¿Cuánto le tienen que dedicar para poder tener un sueldo? Y de pronto pues, es que yo lo sudé, a mí me costó trabajo. ¿Cómo no va a ser mío? Y podemos, hermanos, llegar a entender que todo esto finalmente depende de Dios. Sí, depende de los dos en realidad. Porque por un lado el Señor dice, ¿verdad? Acordate del día del reposo para santificarlo, pero también dice, 6 días trabajarás. O sea, depende la bendición de ambas partes. Porque acuérdense que estamos en un pacto. Dios por un lado, ¿verdad? Y nosotros cumpliendo con otra parte. Bueno, para que se dé la bendición material, nosotros, hermanos, también tenemos que trabajar. Pero ese trabajo puede volverse, hermanos, lo peor si no le permitimos a Dios ser probado. Es decir, si nosotros no cumplimos con lo que Él nos está demandando. Y efectivamente, hermanos, y lo digo con todas sus letras, sí, Dios nos está retando a probarlo, hermanos. Y nosotros tenemos que ponerlo a prueba porque Él nos da la oportunidad. Si esto no apareciera en la Biblia, entonces sí, ni pensarlo. Pero Dios nos está diciendo, pruébenme. Y Dios, hermanos, hoy está en la disposición de ponerse a prueba para demostrarnos que Él cumple con lo que ha prometido y con lo que ha establecido. Pero evidentemente, hermanos, pues no nada más está esta situación de los diezmos y las ofrendas. Hay muchas otras cosas más, hermanos, que están envueltas en todo esto. Pero parto de aquí para poder ver algunos aspectos que quiero tratar con ustedes en esta mañana. En primer punto, hermanos, dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver, hermanos, qué pasó por la mente del rey David cuando estaba por edificarse aquel gran templo. Y dice primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Quisiera que pusiéramos atención a esta lectura para darnos cuenta de los detalles. Dice así: después dijo el rey David a toda la asamblea: a todo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David estaba reconociendo, hermanos, que lo que se venía, es decir, la construcción de aquel templo, lo había, primero a él no le iba a tocar porque Dios ya había elegido a Salomón para levantar ese templo. Pero dice aquí, ¿verdad?, que la obra iba a ser grande porque esta obra no iba a ser para hombre, sino que iba a ser una obra dedicada a Dios. Dice el versículo número 2: yo empero, dice David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, pues ahí un hornito de microondas que ya se me está echando a perder y lo voy a llevar a la iglesia. Por ahí, no sé, a lo mejor, pues me quedaron unos centavitos y es lo que voy a dar, ¿verdad?, para poder aportar y ayudar en la obra. No, hermanos, el pensamiento de David estaba muy claro porque conocía los mandamientos y sabía esa fórmula que Dios ya había establecido. Dice: he preparado para la casa de mi Dios oro para lo que se va a hacer con el oro, ¿verdad?, y plata
en lo que se va a emplear la plata, y metal para las de metal, y hierro para las de hierro, y madera para las de madera. O sea, él ya estaba preparado. Y piedras oniquinas, y piedras preciosas, y piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda suerte de piedras preciosas, y piedras de mármol, poquitas. Hay unas cuantas cosillas. Dice, en abundancia. A más de esto, porque en cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios. Fíjense las palabras de David, hermanos. Él lo hacía con gusto. Por ahí hay otra parte, ahorita la vamos a ver, donde habla del dador alegre. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? David era un dador alegre. Y por eso dice que lo hacía con gusto para la casa de mi Dios. Dice, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. A saber, ¿cuánto, hermanos? 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los oficiales. Dice, ¿y quién quiere hacer ofrenda hoy? Ofrenda a Jehová, pregunta David. ¿Quién más quiere hacer esto, hermanos? Ofrendar a Dios. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que por ahí alguien levanta la mano, porque esta pregunta es para nosotros, evidentemente. David está preguntándonos hoy mismo, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda para Dios? Pero cuando nosotros leemos 3,000 talentos, oro de Ofir, 7,000 talentos, decimos, bueno, pues seguramente era una cantidad considerable, ¿verdad? Pero ¿cuánto era todo esto? Bueno, pues para que se nos dé una idea un poquito más clara por las referencias que nosotros manejamos, dice esta versión, 175,000 kilos y 10,000 monedas de oro. Ya nos estamos dando una idea, ¿verdad? De cuánto era lo que estaba destinando David. Y luego dice 330,000 kilos de plata. O sea, ¿cuántas toneladas? Porque estas eran toneladas, ¿no? Y dice cerca de 600,000 kilos de bronce, 3,300,000 kilos de hierro. O sea, ¿qué construcción se iba a levantar con todo esto, hermanos? Pues nada más y nada menos, ¿verdad?, que el templo. Ese templo, ¿verdad?, que los historiadores dicen que era algo majestuoso, algo grandioso, algo único. Lamentablemente nosotros no nos tocó verlo, ¿verdad? Pero sí nos podemos imaginar la grandeza de ese templo. Bueno, pues este David, hermanos, era lo que había destinado. Y luego dice, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer hoy ofrenda a Jehová? Entonces los príncipes, versículo 6, de las familias, o sea, los cabezas de cada familia reaccionan, ¿verdad? Y los príncipes de las tribus de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad. El rey poniendo el ejemplo, y entonces, ¿verdad?, todo el pueblo, los cabezas, también ofreciendo cada uno de su voluntad. Versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, y 10,000 sueldos, y 10,000 talentos de plata, y 18,000 talentos de metal, y 5,000 talentos de hierro, y todo lo que se halló con piedras preciosas, diólas para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Había, hermanos, una celebración en el pueblo porque todos estaban dando sin escatimar, hermanos. Esta palabra, hermanos, es muy importante. Alguna vez yo en una exposición de audio, ¿verdad?, viendo equipos carísimos de audio, de repente dije, así como que, ¿ahí entró o no entró? Me daba así como penita, ¿verdad?, porque no iba a comprar nada. Pero de repente llego y empiezo a preguntar, y no, pues mira, esto cuesta tantos miles de pesos, esto en dólares, ¿no? No, pues qué bonito, qué bien suena, ¿no? Como, ¿para qué te gustaría? Le digo, pues realmente para una iglesia. Ah, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Ah, pues ustedes no escatiman con nada, ustedes compran lo mejor. Y yo así como que, ¿de qué cristiano se está hablando? ¿No?
Sí, la verdad, hermanos, porque fíjense, y nos da risa, pero a la vez nos debiera de dar pena, de verdad, porque a veces, en ese sentido, no nos damos cuenta que esa cultura tristemente no está entre nosotros. Que pues, unas bocinitas, ¿no? De 3,000 pesos, y aún así, digo, estamos hablando de una cantidad considerable. Pero hermanos, ese pensamiento, hermanos, esa cultura, pues es lo que estoy diciendo precisamente, es toda una cultura contra la cual tenemos que trabajar. Y digo tenemos que trabajar porque obviamente estamos influenciados y en muchas cosas por donde venimos. Es decir, como buenos mexicanos, como buenos latinos, así como que, ay, poquito porque no se me vaya a acabar, ¿verdad? Así como que lo que se pueda, pues es que no tengo mucho, hermano, y nosotros mismos no nos damos cuenta que con esa manera de pensar estamos deteniendo la bendición de Dios. Y aunque a algunos no les guste, pero el ejemplo no puede ser otro. Entró del mismo judaísmo, ¿verdad? Eso ellos lo tienen muy claro. No escatiman, pero también tienen una otra buena costumbre. Buscan, ¿verdad?, pagar lo justo. Por ahí dicen que los judíos, donde dice sale, ¿se han visto en las ofertas que dicen sale, ¿no? En inglés, sale, ellos entran, ¿no? Porque ahí están las ofertas. Y sí, hermano, yo he visto así a los judíos llegar a las tiendas y, a ver, ¿cuál es la camisa más baratita que tiene? Y en Liverpool, o sea, regateando. Bueno, les cuento rápido una experiencia, hermanos. Cuando yo compré una carriola para mi hijo, pues ahí me tienen regateando también en un centro comercial. Yo dije, pues va a ver qué pasa, ¿no? Pues, y es que un día antes acababa de ver un documental donde un moreno allá en Estados Unidos hacía eso en cualquier tienda, no importaba. Aquí normalmente lo hacemos en el mercado, ¿verdad? No lo vamos a ir a hacer a Liverpool y esas tiendas. Pero yo dije, a ver, ¿y qué creen, hermanos? Que sí se puede regatear. Pero a veces dicen, no, ¿cómo voy a regatear? Pues me salió más barata. Al final yo digo, bueno, pues ya regateé, me lo bajaron, pues de aquí soy, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que tenemos sí una responsabilidad también, además de entender, ¿verdad?, que principalmente para la obra de Dios no tenemos que escatimar, pero también tenemos que cuidar lo que Dios nos está dando. Y eso no hace mucho también lo aprendí de esta cultura, hermanos, judía. Que debemos, hermanos, y es bíblico, somos responsables de a quién y para qué estamos entregando lo que vamos a entregar. Si es una ayuda, si es un dinero. Y esto yo no lo entendía de verdad, hermanos. A mí cuando alguien me decía, es que llegó alguien, quién sabe quién será y está pidiendo dinero, de todos modos hay que darle. Y había unos, no, es que no lo conocemos, no lo sabemos. Y yo decía, no, es que sí hay que darle. Pero yo no entendía, hermanos, que Dios nos da una responsabilidad de saber a quién y para qué le estamos dando dinero o algo material. ¿Sí me explico? Tenemos también esa responsabilidad. Porque aquí el punto es entender de quién viene esto, hermanos, lo material. Lo espiritual hablamos muchas veces. Pero de lo material, ¿de quién viene, hermanos? De Dios. ¿No le pasó a Job? O sea, él tenía, podríamos decir, pues era de él se lo ganó, él lo tuvo, pero en el momento la Biblia dice que Dios se lo quita, ¿verdad? Ya sabemos la historia, pero el punto es que él se lo quita. O sea, ¿de quién depende? Porque dentro de las enseñanzas de Job está esa, ¿de quién depende lo material? ¿De quién viene? De Dios. Por ende tenemos la responsabilidad, hermanos. Y esta cultura judía, hermanos, precisamente cuando da un sedaká, que es ayudar, ¿verdad?, a alguien o a alguna institución, ellos se aseguran de que ese dinero realmente se emplee para lo que les habían en un momento dado solicitado. Y eso, hermanos, es también algo que tenemos que aprender, porque coincide, tiene lógica. Si Dios nos lo está dando, ¿sí?, es para que seamos buenos administradores. Hace no muchos días se hablaba de eso, ¿no? De ser buenos administradores, de ser, se me fue la palabra, mayordomos, ¿sí?
Un mayordomo tiene una responsabilidad. Así como tú tienes que ser responsable de en qué gastas tu dinero, en qué lo usas, porque entender que no es tuyo. Y es como todo. Si tú no administras, si tú no usas bien las cosas, no eres digno de ellas, ¿o sí? Pues no. Si así como te llega, ¿verdad? Se te va en las ofertas del fin de año o del Buen Fin y no dices, no importa. Y es más, a veces ni lo tienes y ya lo gastaste, ¿no? Eso, hermanos, es una irresponsabilidad delante de Dios. Y yo digo, ¿verdad? A lo mejor viéndome como el patrón, a mi mayordomo, ¿yo cómo le voy a dar, verdad, un recurso si sé que esa persona no lo sabe emplear, no lo sabe usar? Entonces, hermanos, es parte de lo que tenemos que aprender hablando precisamente de los recursos que Dios nos da. Volviendo al punto, hermanos, de lo que veíamos dentro del pueblo, dentro del templo, pues evidentemente, hermanos, ahí ellos no escatimaron porque sabían que era una buena obra, era una buena causa, era además un mandato de Dios. Y ante eso, ¿quién se puede negar, hermanos? Nadie. Si Dios había ordenado que se construyera un templo con lo mejor, así tenía que ser. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Fíjense, vamos a especular un poquito. ¿Qué hubiera pasado si después de que Dios les pide que hicieran ese templo, ellos hubieran escatimado y hubieran hecho ahí, pues ahí con adobito, ahí medio aplanado, ¿no? El templo. ¿Creen que hoy el pueblo de Israel sería lo que es hoy? Si ellos hubieran escatimado. Pues no, porque claro, Dios, insisto, o no Dios, no voy a pensar como Dios, como el patrón, como el que está dando los recursos para que se inviertan, ¿verdad? Si aquel decide darles mucho y ellos deciden usar poco, pues para la próxima no les vuelve a dar mucho. Mejor les da poco porque ese pueblo no lo sabe emplear. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica? Y Dios precisamente, hermanos, pasa. Yo de verdad me pregunto, ¿por qué no somos una iglesia que hable de abundancia, hermanos, material? ¿Será que no estamos siendo responsables con lo poco que Dios nos da? Para que entonces venga más y Dios pueda decir, bueno, pues ya es un muchacho responsable, ¿verdad? Entonces ahí te va un poquito más. Veme demostrando, porque así como Dios dice por una prueba, ya sabemos de antemano que Dios a nosotros nos está probando todo el tiempo. Algo que tenemos que aprender, hermanos, sin duda de estas palabras que estamos leyendo, es aceptar nuestra dependencia del Creador. Sigo leyendo, primer libro de las Crónicas 29, me quedé en el 9, vamos al 10. Asimismo holgóse mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, de uno a otro siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Esto es importantísimo, hermanos. Reconocer que todo esto, hermanos, hablando materialmente, viene y depende de Dios. Y sí, hermanos, entonces podemos concluir que mi dependencia económica o mi situación económica depende de Dios, en buena medida. Porque ya dijimos que una parte nos toca a nosotros. Si no trabajamos, olvídense de que haya bendición. Pero una parte importante, la mayor parte depende de Dios. Y David, hermanos, lo reconoce. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. 12. Las riquezas y la gloria están delante de ti. Hablando de cosas materiales, insisto. Y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza. Y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Y se pregunta, ¿verdad, David? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. O sea, todas esas cantidades de oro, de plata, de acero, ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es de nuestra voluntad? Dice, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, eso es lo que te estamos dando. O sea, no podemos jactarnos, ¿verdad? De que todo este oro que se ha juntado, toda esta plata, todo este acero, es porque nosotros somos el pueblo de Israel. No,
Dice, ¿quién es este pueblo? ¿Quién soy yo, el rey David? Todo lo que te estamos dando es lo que tú nos diste. Entonces, hay un punto clave, hermanos, para poder hacer precisamente que esto que estamos hablando se dé. Aceptar nuestra dependencia del Creador. La disposición de ayudar para la edificación del templo confirmó el reconocimiento de que Dios es soberano sobre las riquezas y bienes materiales, ¿sí o no? Fue el reflejo. O sea, todo lo que se juntó fue el reflejo de que ese pueblo estaba entendiendo que eso que estaban otorgando no les pertenecía, era de Dios. O sea, no se estaban deshaciendo de nada en realidad. ¿Sí me explico? Y eso es algo que también tenemos que aprender de ese pueblo, hermanos. Hablando de lo que es la necesidad de hermanos material en la iglesia. Espiritual, insisto, para eso hay otro tema. Pero quiero centrarme en lo material. ¿Sí? Tenemos que aprender a entender que cuando se nos pide ayudar, cuando se nos pide apoyar, cuando, hermanos, yo tengo que desprenderme de unos centavos o de algo para donar, para traer, para ayudar, en primer lugar, es algo que no es mío. Si se me está pidiendo es porque, hermanos, menos es mío. Si alguien lo necesita, eso es de Dios, y simplemente lo que estamos compartiendo es lo que recibimos de la mano de Dios. Y yo sigo insistiendo que en la mente esté, Dios no nos va a dar, ¿verdad?, a quienes no seamos capaces de desprendernos. Simple. Si nosotros no somos capaces de desprendernos de lo material, si nos duele, ¿verdad?, híjole, es que tengo, otra vez, ayudar. Si a mí me duele, ¿verdad?, claro que Dios no me va a dar más. Pues nos haría daño. Es como al niño, ¿no? Que, ay, papá, cómprame esto otro. Pero si el niño, ¿verdad?, el mensaje que le estamos dando es inadecuado, si él lo está entendiendo de una manera incorrecta, pues yo no le puedo seguir comprando. Si no hay una respuesta, si no hay un entendimiento de esta situación. Dios, hermanos, exactamente trabaja en ese sentido también como un padre. Dice, hermanos, 1 Timoteo capítulo número 6. Y les pregunto, hermanos, en lo que encuentran la cita, ¿somos ricos? Dice 1 Timoteo capítulo 6. Y quiero aclarar, ¿verdad?, porque generalmente la respuesta sería, sí, hermano, ricos porque tengo a mis padres, rico porque tengo a Dios, rico porque tengo... No. Ya dijimos que estamos hablando de lo material, ¿sí o no? Les vuelvo a preguntar, no me contesten. ¿Somos ricos? Dice el 17. A los ricos de este siglo, y le está hablando a los ricos materiales, manda que no sean, ¿cómo, hermanos? Si tú, ¿verdad?, estás recibiendo esa bendición de Dios, o Dios te ha bendecido con lo material, cuidado. Cuidado, porque pasa que cuando alguien ya tiene un poquito más, ¿no?, por ahí luego le dicen, y hasta hacen cierto sarcasmo, ¿no?, con los nuevos ricos en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se comportan? A veces, digo, no quiero generalizar, pero precisamente como nuevos ricos luego no saben qué hacer con eso que tienen, ¿verdad? Y su comportamiento cambia y llega esta altivez. Bueno, dice Dios, que no sean altivos, ni pongan la esperanza. Cuidado, porque cuando llega a ti lo material, no pierdas el enfoque, no te desenfoques, porque entonces, otra vez, estás en riesgo de que Dios no te siga bendiciendo. Si tú, por tener más ahora, te desenfocas de lo importante y te vas por lo material, ¿verdad? Es tu prioridad ahora lo material. Dice, cuidado, no pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y aquí nos deja otra enseñanza. ¿Las riquezas son inciertas? Pues sí. Otra vez el ejemplo de Job, ¿no? Tenía todo y hoy ya no tiene nada. Así de simple. Por eso dice, cuidado, porque esto es incierto. Sino ¿en quién, hermanos? ¿En quién tiene que estar nuestro enfoque? En el Dios vivo, que es, como decía David,
que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Y esto consejo para los jóvenes que de pronto ya empiezan a trabajar, ¿verdad? Que de pronto, que a lo mejor ya terminaron su escuela o por cualquier circunstancia, ya empiezan a recibir, ¿verdad?, un dinerito. A veces, hermanos, eso empieza también a distorsionar, ¿verdad?, el enfoque. Cuidado, porque tenemos que entender que esto que ha llegado, esa oportunidad de trabajar y de recibir, ¿verdad?, de poder recibir un sueldo, es porque Dios lo está permitiendo. Y si ahora, ¿verdad?, te desenfocas y perdón, hermanos, porque pues, digo, como todo, ¿verdad?, uno empieza a trabajar, pues es poco con lo que puede uno llegar a ganar conforme va pasando el tiempo, la experiencia, etcétera. ¿Sí o no? Ahí aplicaría el dicho, ¿no? ¿Con qué poquita agua? ¿Qué? Te ahogas, ¿no? Y tristemente, hermanos, nos pasa. Ya con un poquito más que ya me subieron el sueldo, híjole. Y pasa lo que está diciendo Timoteo, o Pablo a Timoteo, que no te tiene que pasar. Este es un consejo básico, hermanos. No pretendamos que Dios nos va a bendecir si nuestra actitud ya se convirtió de altivez porque gané un poquito más. No pensemos que Dios nos va a seguir bendiciendo y mucho menos que nos va a hacer ricos si con poquito ya te estás ahogando. Espero explicarme, hermanos. Versículo 18. A los ricos les dice que hagan bien, que sean ricos principalmente ¿en qué? En buenas obras. ¿Cómo, hermanos, debe ser un rico? Dadivoso. Es más, me atrevería a decir, ¿queremos dejar que esa riqueza deje de ser incierta? Aquí está la clave. Si un rico, hermanos, es dadivoso, es casi seguro que ahí se mantenga. ¿Sí? Digo casi seguro porque también hay otras cosas, otros mandatos, otras cosas con las cuales hay que cumplirle a Dios. Pero es casi seguro que si tú, teniendo, eres dadivoso, ahí te vas a mantener. Y es así, hermanos, porque insisto, Dios, claro, va a mantener en riqueza a quien entiende que eso no es de él y que puede compartirlo sin ninguna dificultad. Un buen padre que le está dando a un buen administrador, a un buen hijo administrador de los bienes que le está dando. ¿Sí? Dice que sean dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Fíjense la relación que hace aquí Pablo. Hasta para la vida eterna, si tú te sabes conducir siendo dadivoso y desprendiéndote de lo material, entendiendo que no es tuyo, ya te estás impulsando hacia la vida eterna. Fíjense nada más cómo algo material nos puede llevar a acercarnos a la vida eterna, hermanos. Y eso es maravilloso. ¿Cuál es el consejo? Pues aquí lo tenemos, que reconozcan que Dios da la riqueza y que sean ricos en obras. Otro punto, hermanos, y ya lo mencionábamos hace ratito, Romanos capítulo número 11, versículo 36. Porque de Él dice, y por Él, y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién es todo, hermanos? Todo es de Dios. Entonces, primer punto, tenemos que aceptar nuestra dependencia del Creador, comprender que lo material de Él va a venir y de Él, hermanos, va a depender en buena medida. Otro punto, emplear la fórmula del dador alegre. Ya lo veíamos en David, él fue una prueba de que cuando se da con alegría, ¿verdad?, con un buen ánimo, la bendición se va a mantener. Dice Lucas capítulo número 6. Bueno, aquí se los voy a presentar en la pantalla, hermanos. Si quieren compararlo. Primero quiero decir algo, ¿verdad? Hablando de emplear la fórmula del dador alegre. Comparte con la actitud de no esperar algo a cambio. Alguien decía, ¿verdad? Hay que dar
¿Cómo? Sin esperar, recibir. ¿Sí o no? ¿Es bíblico? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Hay que dar sin esperar que alguien te dé, o a ese que estás ayudando te lo regrese. Sin embargo, comparto esto, hermanos. Comparte con la actitud de no esperar algo a cambio, consciente de que Dios te lo devolverá de alguna manera y en algún momento. O sea, eso es un hecho. O sea, aquí hay como dos puntos. Cuando tú des, cuando tú compartas, cuando tú te desprendas, ¿verdad? No esperes que se te devuelva. Pero aunque no quieras, se te va a regresar. Porque así lo ha marcado Dios. Así lo ha establecido Dios. ¿Sí? O sea, tu actitud debe ser, no voy a esperar que me lo regresen, pero de que va a regresar, va a regresar. ¿Por qué lo digo? Precisamente por lo que dice Lucas capítulo número 6, y se los comparto aquí en la pantalla. Dice, den a otros. ¿Y Dios qué va a hacer? Entonces, ¿sí o no? Si nosotros damos, Dios nos lo va a regresar. Pero esto es importante, hermanos. O sea, muy probablemente la persona a la que estamos ayudando, la institución, la iglesia, la casa de oración a la que estamos ayudando, no nos lo va a regresar así como que, a ver, tú diste tanto, bueno, pues ten tu premio, ¿no? No. Dice que es Dios el que nos lo va a dar. ¿Cuándo y cómo? Pues ahí sí no les puedo decir porque solo Dios sabe. Pero dice, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y ¿cómo, hermanos? Y repleta, o sea, algo que yo pueda dar, hermanos, en el momento en que yo ayude, Dios en algún momento me lo va a regresar y me lo va a regresar a manos llenas. Con la misma medida, y aquí aprovecho esto porque muchas veces este pasaje lo usamos para otros contextos, pero el contexto en el que se dan estas palabras realmente está hablando de lo material, de dar. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Generalmente esa frase la usamos para que lo que tú hagas, ¿verdad? Lo que hagas mal por otro, eso te va a pasar. Pues ¿qué creen, hermanos? Que el contexto correcto es este. Si tú ayudas, si tú das, si tú te desprendes como David, entendiendo que lo que estás dando es algo que Dios te dio, entonces Dios te lo va a devolver a ti. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravillosa enseñanza del maestro nos está dando porque nos está revelando entonces que toda causa para la que yo, hermanos, ayude con un buen corazón, con alegría, sin pesar, sabiendo, hermanos, que esto es de Dios, en algún momento Dios me lo va a recompensar. Y claro, hermanos, porque Dios es justo. Dios no es injusto, hermanos. ¿Sí? Dios está poniendo los ojos todo el tiempo en nosotros. Y sabe, hermanos, que cuando tuvimos una buena acción, esa es digna de ser premiada, de ser reconocida. Dios es justo, hermanos. Y esto es importante porque entonces nos debe de motivar aún más. Sí, mi actitud debe ser sin esperar algo a cambio, pero ya de antemano yo sé que Dios me lo va a dar de una u otra forma. Otra cosa, hermanos, asegurándonos la provisión del alimento. En relación a qué digo esto, aseguramos no solo el alimento, sino todo lo que materialmente necesitamos, confiando, compartiendo y practicando la justicia. ¿En qué baso esto? Dice Proverbios capítulo 3. Vamos a ver Proverbios 3, que ustedes se lo deben saber muchos de memoria. ¿A poco no? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Lo voy a leer porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si tú guardas la ley, dice que vas a tener largos días y vas a tener paz aumentada. 3. Misericordia y verdad no te desamparen. O sea, que la misericordia, ¿verdad? Que tú practiques
y la verdad que tú hables, átalas, dice, a tu cuello, que estén siempre en tu corazón. Y así es como tú vas a hallar gracia y buena opinión en los ojos de Dios, pero por consecuencia también entre los hombres. Fíate, o sea, confía en Dios de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Dice, siempre reconócelo en en cualquier lugar donde estés, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, honra, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir este versículo 9 cuando menciona honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos? Dice aquí, hermanos, esta otra versión que les quiero comparar en la pantalla. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes, y de todo, lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. ¿Cómo podemos asegurar, hermanos, entonces la comida y la bebida? Que nunca escasee, que nunca falte en nuestro hogar, que nunca estemos preocupados porque vamos a tener el día de mañana para comer y qué le vamos a dar a nuestros hijos. Pues ahí está, ¿no? Dice, demuéstrale a Dios, primero, que para ti Él es lo más importante. No te desenfoques, que siempre Dios sea tu prioridad. Pero además, porque no es suficiente, dale de todo, de lo que tienes y de todo lo que ganes. Pero aquí está el reto, hermanos, realmente, pues de esta predicación, ¿no? Aprender. Es decir, bueno, hay alguien ahí con necesidad. Bueno, yo soy el primero, hermanos, porque no traigo más que esto. No se crean, aquí traigo uno de 50. ¿Sí? Aprender a ver si eso lo puedo usar en ayudar, en beneficiar. Repito, una persona, una causa, una obra. Pues aprender a que para la próxima así de, no, pues es que a mí me hace más falta. ¿Ah? A que para la próxima, vamos a verlo con la Biblia. ¿Qué quiero decirles? A que para la próxima, ¿qué? Dice, hermanos, precisamente en la Biblia hay un testimonio de que Dios sí pasa la prueba. Y espero que eso nos inspire, hermanos, porque de verdad es así. Primer libro, de los Reyes. Capítulo 17. Yo no sé si ustedes han leído esta historia, hermanos, pero a mí me ha dejado mucha enseñanza. Porque, insisto, es una historia que manifiesta que Dios pasa la prueba cuando, hermanos, nosotros lo probamos. Dice primer libro de los Reyes, capítulo número 17, es 17, versículo 1 en adelante, dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué se venía, hermanos? Una sequía. Y por ende, si hay sequía, pues tampoco va a haber una cosecha. Y si no hay cosecha, pues tampoco va a haber para comer. Ay. Bueno, ya viendo el contexto, dice el 8. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, precisamente a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Dios le dice en medio de esa sequía a Elías, te vas a ir a este lugar, y yo ya dispuse a una mujer que es viuda que te sustente. Ya de inicio, hermanos, si es viuda y hay sequía, pues seguramente para la viuda no estamos, o no esperaríamos, ¿verdad?, que tuviera pues las condiciones como para alimentar a Elías, ¿o sí?
Bueno, igual y sí, quién sabe, a lo mejor era rica, no lo sabemos, y tenía mucho. Bueno, vamos a verlo. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, efectivamente, que estaba allí cogiendo cerojas o leña, ¿no? Y él la llamó y díjole, ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Elías llega sediento. Elías, hermanos, demanda agua. Si había sequía, hermanos, seguramente abundaba el agua, ¿no? Pues no, dice el 11. Y yendo ella para traérsela, fíjense, ella reacciona y va. Él así como que, espérate, no he terminado. Él la volvió a llamar y díjole, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínense esa viuda, hermanos, ¿no? Ya, ok, voy por un poquito de agua y de repente, no, también tráeme más, ¿no? Tráeme un pancito. Y entonces ella, hermanos, voltea y le dice, ¿vive Jehová Dios tuyo? Primero, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y justamente ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para quién. Tenía un hijo, hermanos. Tenía un hijo y dice, y que lo comamos. ¿Y qué cosa, hermanos? Fíjense qué escena, hermanos, tan trágica, ¿no? Tan fuerte, porque pareciera de telenovela, pero pues es lógico que era lo que estaba pasando. No había alimento, no había agua. Y dice esta mujer, tenía poquito y lo íbamos a comer mi hijo y yo, y se acabó, porque ya no había más. Cuando dice nos muramos, está dando a entender eso, que ya no tenían más para comer. ¿Y qué hizo Elías, hermanos, como un profeta de Dios? Seguramente le dijo, no te preocupes, pues si tienes un hijo, pues ve por él, es tu prioridad, tu vida es primero. ¿Eso habrá hecho Elías? Dice el 13, y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, nada más que te voy a decir algo. Empero a mí, hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hermanas que están aquí, madres, ¿qué hubieran hecho ante esta situación de Elías? Yo no sé por qué me imagino, ¿verdad? Diciendo a la mamá, a ver, te estoy diciendo que ya no tengo nada, te estoy diciendo que tengo un hijo, que nos estamos muriendo de hambre y todavía me dices que te haga a ti primero. O sea, discúlpame, ¿verdad? Pero estás muy mal. Porque primero es mi hijo, primero está mi vida. Es más, ni siquiera la mía, primero mi hijo. ¿Cómo crees que a ti te voy a estar dando? No, es más, sáquese de aquí, ¿no? Era un momento crucial, hermanos, en la vida de esta mujer y de su hijo, de hecho. Dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces, después de que ella escuchó esto, ¿verdad? Pudo haber tomado esa actitud que ya les dije, pero dice que ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Muchos días, dice por ahí, ¿verdad? La referencia, 1 año más. Y efectivamente el 16 lo confirma. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Amén. Qué historia, hermanos. Porque efectivamente en el momento en que Elías le demanda que le llevara primero a él de comer y le da el argumento de que Dios ya había establecido que si hacía eso, porque es lo que le da a entender, se iba a multiplicar y no solamente no se iban a morir, sino le iba a alcanzar por mucho tiempo, eso poquito que le quedaba. Ella pudo haber dicho, no gracias, no me interesa tu oferta, mi hijo es primero, o hacer lo que exactamente hizo ella. Confiar y creer que Dios puede, hermanos, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, hacer que el pan
sea multiplicado y alcance, hermanos. A pesar de las condiciones, a pesar de lo que esté pasando. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que tenemos esta confianza en Dios? De que si aún tuviéramos poquito, ¿no? Porque a veces esa es la excusa. Es que, hermano, ¿verdad? Yo ni tengo, hermano. ¿Cómo voy a ayudar, verdad? ¿Cómo voy a aportar? ¿Cómo me piden a mí? Si no, ven que no tengo, hermanos. Mejor ayúdenme a mí. A veces esa es la excusa, hermanos. Bueno, pues aquí, hermanos, lo que acabamos de ver es que ni siquiera en ese caso hay excusas. Porque tú, a lo mejor si estás pasando por una situación difícil, a lo mejor si tienes una situación donde no tienes, que yo creo que no es que no tengamos, es que más bien estamos como asegurándonos de que a lo mejor tenemos poco y bueno, pues sí puede ser, no digo que no. Pero si tú aún dentro de esa escasez, dentro de ese poco que tienes, te sabes desprender, ¿verdad? Aun cuando fuera un peso, aun cuando fueran 10, aun cuando fueran, hermanos, 100, 1000, pero que yo, ya el hecho de que Dios vea que a mí no me interesa mi situación económica, pero yo soy capaz de desprenderme, hermanos, de algo y entender que eso es de Dios, hermanos, ahí va a llegar la bendición. Y eso que se veía como poco, hermanos, no se va a acabar y va a durar mucho más de lo que podía haber durado si yo tomo la actitud de, no, perdón, pero pues yo no puedo ayudar, no tengo para ayudar. Y eso también es cultural, porque cómo se nos da lo de ser víctimas, ¿verdad? Cómo somos buenos, ¿verdad? Los mexicanos y los cuantos latinos más para victimizarnos. Decía por ahí alguien, ¿verdad? Si yo he descubierto que se me da mucho el victimizarme, ¿sí? Les voy a dar una clave, se los voy a compartir porque a mí alguna vez me pasaron ese tip. Se van a agarrar una plumita, ¿sí? Si yo soy de esos de, ay, no, es que a mí me trata mal la vida, ay, qué mal me va, ay, de todo me estoy quejando, van a agarrar una plumita, se van a poner un puntito aquí y otro puntito acá en la frente. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Y luego le van a hacer así, los van a juntar. Espera, creo que ya lo captaron, ¿verdad? Así, tal cual. A ver si así como que reaccionamos. Y cada vez que nos pasa eso, así me hago más la víctima. Que no debo de hacer eso ya. Entonces el puntito, acuérdense. Bueno, entonces regresando, hermanos, el testimonio de que Dios pasa la prueba, ahí está. Esta historia, hermanos, es real y es algo que nos debe de alentar a confiar en Dios. Si nosotros actuamos con justicia y misericordia, hay un solo destino, la bendición abundante. ¿Sí? De hecho, hermanos, es más, la misericordia es parte también de la justicia. Porque a veces lo separamos, ¿no? Una cosa, la justicia, guardar los mandamientos, y vemos como que el dar está fuera de los mandamientos. ¿Y es así? No. Si ustedes leen la ley, hermanos, la Torá, los primeros 5 libros, ahí van a ver cómo había leyes para ayudar al que estaba necesitado. Entonces lo que pasó ahí en los tiempos de Cristo, de que la iglesia se desprendía y que vendían las posesiones, pues no era algo nuevo, realmente estaban practicando los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó por consecuencia? Vino la bendición para la iglesia. Pero cuando no somos ni siquiera, hermanos, para eso, no esperemos ser una iglesia, hermanos, que así como cuando le preguntaron al hermano Dan, sí, no, ustedes no escatiman, y el hermano Dan así como que, para el otro, el hermano Dan diga, efectivamente, nosotros no escatimamos. Y lo hacemos porque sabemos que esto es de Dios y para Dios. ¿No les gustaría, hermanos, vivir así? Seguros y comprendiendo y entendiendo que realmente nunca va a escasear si yo tengo un corazón que sabe compartir, que sabe dar, que se sabe desprender, que no le duele, ¿sí? E insisto, y cada quien de acuerdo a sus posibilidades, probando a Dios. Y claro, dependiendo de lo que nos desprendemos, Dios nos va a dar, ¿sí?
Y por supuesto me atrevo a decir esto: si doy más, más me va a dar Dios. Si doy menos, ya está establecido, hermanos. Ni siquiera nos quejemos con Dios. Dios ya nos dijo, es que así es la cosa. Ya tú decides, ¿verdad? Si lo experimentas, más bien si experimentas una u otra cosa. El maestro, hermanos, ya lo decía. Y quiero ir terminando con esto. Mateo capítulo número 6. Un pasaje que ustedes conocen y que muchas veces lo usamos, pero a veces no lo entendemos, hermanos. Mateo capítulo 6 dice desde el versículo 25. ¿Qué decía el maestro ante este tipo de temas? Por tanto os digo, Mateo 6, 25, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Aclaro, aquí nunca dijo no trabajen, ¿verdad? Y hay que llegue lo que tenga que llegar. No. O sea, maestro está dando por hecho que conocen la ley. Por tanto os digo, no se congojen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Volteen a ver las aves, nada más analícenlo. Dice, no siembran ni ciegan, ni llegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Cuándo han visto, hermanos, ahí un pajarito llegar y todo el día estar ahí trabajando y la tierra y sembrando y así el pajarito con su alita sudando? ¿Cuándo los han visto, hermanos? No, sí, nos volando, encuentran y al piquito. Y Dios las alimenta y dice en la reflexión el maestro, ¿quién es mejor? ¿Ellas o ustedes? Pues nosotros, porque en la creación hasta eso Dios puso, ¿verdad? Niveles. Y nosotros somos la principal razón de esta creación. Por supuesto que nosotros. 27. ¿Mas quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? ¿Alguien ha crecido más por estar afligido, hermanos? ¿Alguien ya creció 1 metro por estar todo el día así, como les decía, con el puntito acá y... ¿sí? A lo mejor los altos que están aquí es porque todo el día pues, están acongojados, ¿no? Obviamente no. Dice el 28. Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen y trabajan y hilan. Bueno, pues nada más les digo que ni Salomón con toda su gloria, que era el rey de Israel y con todas las riquezas que tuvo, ni siquiera él fue vestido como esos lirios. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí le da al clavo el Señor Jesús, hermanos. Este tema de lo material es un tema de fe, de confianza en Dios. Si tú no vives, ¿verdad?, conforme a estos principios, perdón, el maestro por eso lo está cuestionando. Soy un hombre entonces de poca fe. Es decir, que no confío como debiera en Dios. 31. No se congojen, no se aflican diciendo, ¿y mañana qué vamos a comer? ¡Hey, vieja! Híjole, es que la situación está difícil. ¿Qué vamos a comer esta semana? ¿Qué beberemos? Híjole, ¿y ahora qué vamos a comprar para taparnos con este frío, no? Dice el maestro, los gentiles hacen exactamente lo mismo. O sea, ellos se afligen, se ocupan, se enfocan solamente en lo material. Y vuestro Padre sabe que estas cosas las necesitamos todos nosotros. Y nos da la fórmula, hermanos. 33. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, alimento, vestido, calzado, casa, carro, lo que quieran material, dice, van a ser añadidas. Cuando tu prioridad, cuando tu enfoque, como ya lo vimos en todos los pasajes, sea Dios. Pero ¿qué es eso de que mi prioridad sea Dios? Pues lo que ya acabamos de decir. Que tú vivas conforme a esa misericordia que Él te ha enseñado. Si Él ha sido misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Si Él te da, tú tienes que dar. Decía el Señor, sed, ¿verdad?, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y Dios es un Dios que se guarda, que se cierra el bolsillo así como que,
Y no, ahora ya el hermano Cefe, no, ahorita no le voy a dar nada. Pues no, porque Dios siempre nos está dando. Pues así tenemos que ser como Dios, dadivosos y hacerlo alegres. Es más, Dios nos da, aunque no nos lo merezcamos, a veces ofendiéndolo, a veces, hermanos, siendo hijos negligentes, Dios nos da. Y eso es también otra enseñanza, hermanos, con la que termino. Porque a veces también estigmatizamos. ¿Se lo merece o no se lo merece el hermano? ¿No? ¿Se lo merecerá o no se lo merecerá esa persona? Y a veces, hermanos, repito, estigmatizamos y por eso cerramos el bolsillo. Pero no nos damos cuenta que no estamos cerrando el bolsillo, no estamos cerrando nuestra cartera. Estamos cerrando las ventanas de los cielos que ya dijo Dios: pruébenme y no va a faltar alimento en mi casa. Paz a vosotros, hermanos.